Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Loprete Lucrecia, yo soy médica neumonóloga del Hospital Santo Yani. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la adicción al tabaco. Siempre tenemos que tener en cuenta que la adicción al tabaco es triple. Tenemos una dependencia física, una dependencia psicológica y una dependencia sociocultural. Nosotros vamos a hacer hincapié sobre todo en la dependencia física, dado que los fármacos actúan sobre esto. Las vías neurofisiológicas implicadas en la adicción a la nicotina son 5, como las dopaminérgica, noradrenérgica, GABAérgica, glutaminérgica y endocannabinoide. Estas vías se encuentran a nivel de los núcleos de la base, ¿sí? Cuando la nicotina presenta, digamos, una adherencia a los receptores nicotínicos, se produce la liberación de dopamina, de noradrenalina y de serotonina. Entonces, los fármacos van a actuar directamente sobre estos receptores para disminuir los síntomas de abstinencia. Entonces, la farmacoterapia para la cesación, el objetivo primordial es tratar los síntomas de la abstinencia, mejorar el manejo del craving y prevenir las recaídas tempranas. En general, la farmacoterapia va a estar de acuerdo a las características de cada paciente y del grado de dependencia. En líneas generales, el tratamiento convencional va de 8 a 12 semanas. Como dije anteriormente, hay algunos sujetos que requieren un tratamiento más prolongado o un tratamiento más a medida, ¿sí? Los fármacos de primera línea son los de terapia de reemplazo nicotínico, como pueden ser los parches de nicotina, los chicles de nicotina, caramelo y spray, y la terapia no nicotínica como el bupropión, vareniclina y cistina. Con respecto a los fármacos de segunda línea, vamos a hacer mención a la nortriptilina y recordar que la clonidina también se puede utilizar para el tratamiento de la cesación tabáquica. La nicotina tiene la característica muy individual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay sujetos que tienen un metabolismo más rápido y sujetos que tienen metabolismo más lento. Por lo tanto, hay sujetos que el síndrome de abstinencia puede ser rápido e intenso o puede ser un síndrome de abstinencia de aparición tardía y menos intenso, ¿sí? En base al grado de dependencia que tiene cada paciente, vamos a elegir el tratamiento farmacológico. Bueno, en este gráfico lo que muestra son las distintas neuronas, ¿sí? Y el sistema de recompensa mesolímbico, que es donde actúa la nicotina, ¿sí? Acá podemos ver los receptores de nicotina. Por supuesto, en estos receptores también pueden utilizarse otros mecanismos, como puede ser la utilización de medicamentos que actúan sobre los receptores GABAérgicos o sobre los receptores del glutamato, ¿sí? Si bien en este momento o actualmente no hay tratamientos validados que tengan que ver con este tipo de receptores, hay que tenerlo en cuenta, porque también tiene su efecto liberador de dopamina, como hace la nicotina o la terapia de reemplazo nicotínico. Bueno, acá también podemos ver cómo las drogas se unen a los distintos receptores, ¿sí? Produciendo un mayor nivel de dopamina y en algunos casos de serotonina, ¿sí? Entonces tenemos terapia de reemplazo nicotínico, la terapia con vareniclina, el efecto de la terapia del bupropión, ¿sí? Y bueno, este es el efecto de la nicotina. Bueno, la idea del tratamiento es tener en cuenta lo que yo les dije acerca de que hay pacientes que son metabolizadores rápidos o lentos. También tengamos en cuenta que los receptores agonistas, de la nicotina son estimulados por estos tratamientos que elegimos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta al momento de elegir un tratamiento farmacológico? Primero, el grado de dependencia que tiene el paciente,
Por eso podemos utilizar o el test de Fageström común o el test de Fageström abreviado, ¿sí? Eso ya lo saben. ¿En qué consiste la terapia de reemplazo nicotínico? Tenemos dos: terapia de reemplazo de acción corta o terapia de reemplazo nicotínico de acción más prolongada. Las de acción corta son los chicles, los caramelos o el spray nasal. Esta terapia de reemplazo nicotínico de acción corta puede ser utilizada como monoterapia y combinada entre ellos, o bien la terapia de reemplazo nicotínico puede ir asociada también a las otras drogas, ¿sí? De primera línea o de segunda línea. Por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta en la utilidad del chicle, que los pacientes que fuman más de 25 cigarrillos por día y antes de los 30 minutos, se puede llegar a utilizar los chicles de 4 miligramos, o si tienen menos o fuman menos de 20 cigarrillos, los de 2 miligramos. Con respecto a los efectos adversos que tienen los chicles, son fundamentalmente el dolor en la articulación temporomandibular, a veces pirosis, náuseas o problemas gastrointestinales que están íntimamente relacionados con la forma de masticar. En general, cuando nosotros sugerimos al paciente que consuma chicles, le decimos que lo haga en forma lenta y pausada, realizando, digamos, una masticación de un lado al otro, ¿sí? Hasta que se le vaya el sabor del chicle o bien hayan pasado 30 minutos. Ahí se debe tirar el chicle, ¿sí? Con respecto a la orientación de la dosis que vamos a utilizar, en este gráfico podemos ver los 3 tipos de parches que hay: los chicles de 4 y de 2 miligramos y la nicotina por día absorbida al fumar. Es lo que nosotros vamos a pensar para indicarle el tratamiento específico, ¿sí? Si el paciente fuma 10 cigarrillos, o sea que absorbe 15 miligramos al fumar, tenemos que utilizar esta combinación. Puede ser o parches de 10 con chicles de 2, se puede usar, o parches de 20 solamente, como monoterapia. La otra sugerencia es, en los pacientes que fuman más de 20 cigarrillos, podemos utilizar como monoterapia parches de 30 o parches de 30 con chicles de 4 miligramos, que pueden consumir de 6 a 8, ¿sí? Y si son de 2 miligramos, de 8 a 10. En el caso de que los pacientes consuman más de un atado por día, o sea, 30 cigarrillos, y absorben 45 miligramos de nicotina, lo ideal sería que usen el parche de 30, que pueden ser 1 o 2, y o chicles de 4 miligramos de 10 a 12, ¿sí? Esto, digamos, es más que nada como orientación para la monoterapia, pero tengámoslo en cuenta porque en general el tratamiento que realizamos es en forma combinada. En este cuadro, bueno, podemos ver los distintos tamaños de los parches, ¿sí? Que son 3 tipos de parches, y lo que hay que tener en cuenta el tiempo de duración. O sea, los parches son una terapia bastante efectiva, pero tienen que tener en cuenta que deben ser removidos a las 24 horas de habérselo colocado en una zona sin vello, exceptuando la zona de la mama. O sea, en la mama no se puede ser en el dorso, en la espalda, en el antebrazo, en el hombro, ¿sí? Donde el paciente tenga menos vello, ¿ok? Bueno, hay 3 medidas, como pueden ver en este gráfico, y lo que es muy importante tener en cuenta es cómo actúan
la terapia de reemplazo nicotínico, que lo podemos ver en este gráfico. La línea amarilla es cuando el paciente consume el cigarrillo, generalmente se produce un pico plasmático alto y un descenso de estas características. Cuando el paciente utiliza terapia de reemplazo nicotínico, como puede ser el chicle, tiene esta curva. O sea que tiene un ascenso relativamente rápido, ¿sí? Y después el descenso es paulatino y aplanado, ¿sí? Cuando el paciente utiliza spray nasal, tiene un pico también brusco enseguida, ¿sí? Y el descenso también es bastante marcado, ¿sí? Teniendo niveles muy bajos, ¿sí? O sea, la terapia del spray nasal es muy específica. Con respecto a los parches que se absorben en forma por transdérmicos, vemos que el pico no lo tiene, pero sí tiene digamos, en el tiempo tiene una mayor durabilidad, ¿sí? Y es lo que en realidad es el más efectivo. Bueno, con respecto al spray nasal, hay que decir que es de utilidad en algunos pacientes que tienen un alto grado de dependencia y siempre tiene que ser indicado bajo receta y hay que explicarle el modo de aplicación. El modo de aplicación del spray nasal, en líneas generales, tiene que ser en forma cuidadosa, dado que la nicotina puede producir mucha irritación a nivel local. Por eso siempre le decimos que tiene que primero respirar hondo y después de terminar la respiración, tiene que colocarse el spray en el ala nasal, ¿sí? No sobre el tabique, sino sobre el ala. Y vuelvo a reiterar, no tiene que respirar en ese momento. Bueno, como decíamos, la terapia de reemplazo nicotínico es de acción prolongada, es un suministro continuo, prolongado, pausado, con un patrón de liberación lenta. Los efectos adversos son más bien poco frecuentes, pero los que podemos llegar a ver son los de tipo local. Sí que puede ser itema, prurito o exantema. Eso sobre todo en los primeros días de aplicación del parche, pero que se puede dar un tratamiento con una crema con hidrocortisona, de hidrotisona, con lo cual, bueno, va a mejorar esa situación. Con respecto al efecto sistémico, el tratamiento de reemplazo nicotínico de acción prolongada puede producir cefalea, insomnios, sueños muy vívidos, sabor en la boca raro, palpitaciones y mialgias. De todos modos, vuelvo a reiterar, la terapia de reemplazo nicotínico que tiene que ver con los parches, los efectos adversos son muy poco frecuentes, pero sepan que existen, que pueden ser esto. Las contraindicaciones serían que tengan una arritmia cardíaca severa o una angina inestable, pero se puede usar tranquilamente en unidades cerradas o cuando el paciente ingresa, ¿sí? Es un buen momento para ofrecerle también una alternativa terapéutica. Bueno, con respecto al bupropión, inhibe la recaptación de la adrenalina, noradrenalina y serotonina y aumenta, como dijimos antes, el nivel de dopamina en el espacio sináptico. Es un antidepresivo y reduce la ganancia de peso. ¿Qué precauciones debemos tener? Bueno, siempre tenemos que preguntarle al paciente qué tipo de actividades desarrolla. Si son actividades de precisión, en general yo les sugiero a los pacientes que comiencen con el bupropión el fin de semana o en momentos que no trabaja, ¿sí? Porque puede llegar a producirle algún mareo, algún malestar o inestabilidad. Eso sobre todo en los que son conductores de tránsito pesado, conductores de maquinarias muy específicas, pueden ser pilotos, ¿sí? O profesionales conductores de transporte público, ¿sí? Bueno,
Y con respecto al ajuste de la dosis, debe hacerse en los pacientes que tienen cirrosis hepática o insuficiencia ventricular. Las contraindicaciones, recuerden, siempre el interrogatorio en el paciente fumador tiene que ser bien exhaustivo. ¿Sí? Si bien las interacciones farmacológicas no son para estimar, tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que, por ejemplo, tienen epilepsia y hay una cierta interacción con los antiepilépticos. Entonces es preferible no utilizarlos, ¿sí? O pacientes que han tenido alguna vez en su vida convulsión, se desaconseja, o un traumatismo de cráneo reciente. Bueno, con respecto a la vareniclina, es un agonista parcial de los receptores de la nicotina, pero lamentablemente en la actualidad no lo estamos utilizando por una alteración que sufrió la molécula y fue, digamos, sacada por Pfizer de la comercialización. De todos modos, está en revisión. Con respecto a los fármacos de segunda línea, también tengan en cuenta que se pueden combinar con la terapia de reemplazo nicotínico. Y bueno, la nortriptilina sería una de los medicamentos que se pueden utilizar, que es un antidepresivo tricíclico. En líneas generales, nosotros tratamos a los pacientes con los fármacos de primera línea. Es muy poco frecuente que utilicemos fármacos de segunda línea. En ese caso, si ustedes comienzan un tratamiento farmacológico y el paciente tiene algún tipo de intolerancia, lo mejor es que lo deriven al especialista en tabaco para que evalúe qué tratamiento, qué sugerencia se le puede hacer. Y después hay grupos especiales para el tratamiento. Yo solamente voy a decirle lo siguiente, que las mujeres embarazadas pueden recibir tratamiento farmacológico como son los parches, ¿sí? Es un buen momento para aconsejar el cese tabáquico. Y después, bueno, hay factores que tienen que ver con las recaídas, ¿sí? La falta de apoyo, conviviente fumador, ¿sí? Falta de motivación, paciente muy depresivo. De todos modos, quiero aclararle que los pacientes con trastornos o enfermedades psiquiátricas no significa que uno no le tenga que ofrecer ningún tratamiento. Son pacientes que no tienen ningún inconveniente, es más, mejoran inclusive si tienen algún trastorno de ansiedad, esos síntomas al dejar de fumar. O sea, hay que desmitificar que en los pacientes con patología psiquiátrica no se puede realizar tratamiento. Bueno, eso lo podemos hacer en conjunto con su médico de cabecera, o sea, su psiquiatra de cabecera, y bueno, se puede ir ajustando. Quizás estos pacientes el tratamiento tiene que ser un poco más supervisado, puede venir más frecuentemente a la consulta, pero no desestimen, porque los pacientes psiquiátricos son pacientes que necesitan también dejar de fumar. Bueno, muchas gracias y bueno, acá estoy con mis pacientes. El día 31 de mayo que hicimos una actividad en el hospital. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.